pequeña en el tiempo, o no tan pequeña, con culturas mucho más modestas que estas grandes y altas culturas, pero que ellos también primordialmente han atendido a desarrollar su panteón, su mitología, sus creencias, su relación con la divinidad, su relación con el antes del nacer y sobre todo con el después de la muerte. Y esto lo resuelve Alicia de una forma admirable, de una forma que a través del cuadro del que ya se ha hablado y a través de las propias páginas del libro podemos seguir perfectamente en el momento la evolución diferente de los pueblos que concurren en el tiempo, pero que no concuerdan en las ideas. Esto es novedoso, es una historia de las religiones novedosa que atiende tanto a los principios pequeños como a los grandes. Pero además de esto, Alicia hace mucho más, porque Alicia lo va centrando todas las cuestiones religiosas, toda la historia mitológica, toda la historia de la humanidad, en definitiva, con los progresos materiales, con los progresos genéticos, evolutivos, que ella conoce muy bien y domina muy bien como profesional de la medicina, y la va también centrando con la evolución desde el punto de vista material y del resto del pensamiento. Esto es para mí lo más novedoso a primera vista, pero hay muchas más cosas en este libro que, como decía, requiere varias lecturas. Yo hice 2 lecturas íntegras y una tercera resumida, y cada vez voy descubriendo cosas. Por ejemplo, este libro también es un atlas histórico en tanto en cuanto va definiendo geográficamente, va situando geográficamente todos los movimientos de los diferentes pueblos. También es una historia de las migraciones de los pueblos, del movimiento, de la evolución geográfica de la raza humana en el planeta. Un tema muy bonito, muy interesante, cómo se producen las grandes migraciones de los pueblos, cómo se trasladan, bueno, pues de Asia a Europa, de Asia a África, a América, cómo influyen las glaciaciones en todos estos movimientos, cómo influyen todas las épocas históricas, y en este sentido también es una obra sumamente ejemplar, sumamente documentada, sumamente bien pensada en cuestión de los temas raciales y de las migraciones de las diferentes razas que han existido a lo largo del tiempo. Y todavía tiene muchos más valores. Tiene el valor importante de llegar al tiempo presente, desarrollando ya lo vivido por la humanidad en todos estos milenios enormes que nos separan del primer hombre, y reducirlo, concluirlo en una parte que es la más corta del libro, la menos didáctica en el sentido de que no se transmite el pensamiento personal de Alicia, pero la más interesante porque al fin y al cabo los libros tienen una parte de documentación que es extensísima, importantísima, y otra parte de exposición de las opiniones personales de la autora. Aquí conecto con lo que decía Pedro, de ese Dios energía, de esa energía Dios, de esa fuerza vital y de cómo lo escribe. Además de todo este libro, por hablando un momento antes de esta presentación, alguien me ha dado una idea y que yo ya la tenía un poco en la cabeza, que es un perfecto manual. Es un perfecto manual para conocer de un plumazo, con un plumazo de 600 páginas, pero de un plumazo, toda la historia de las religiones, que es la historia del pensamiento, porque las religiones están íntimamente vinculadas a toda la actividad humana, están vinculadas al pensamiento literario, al pensamiento artístico, al pensamiento moral, al pensamiento ético, a las formas de vida, a los avances científicos. Entonces es un manual de historia de la humanidad, de historia del pensamiento y sobre todo de historia de las religiones. Yo creo que hablar mucho más del libro es quitarle el protagonismo al que lo tiene que tener, que es la propia obra, y felicitar a su autora por ofrecernos esta criatura, no solo que goza de buena salud de peso, que es un signo en los recién nacidos generalmente importante, sino que goza de muy buena salud de contenido, de presentación. También felicitar a Basilio porque ha colaborado muchísimo en revestir con los faldones adecuados a este precioso libro,
que lo es, y permitirme ya hablar en la segunda edición, que Alicia podrá corregir o cambiar o ampliar alguna cosa. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y vamos a hacer la palabra a la segunda madrina, Carmen Girona Pamies, ¿no? Pamies, ¿eh? Aparece como licenciada en Ciencia de Información, periodista. Efectivamente, ha desarrollado su labor profesional en distintos medios. Quizá los 10 años en el país pues, nos permiten circunscribirla a este periódico, pero ha estado en agencias de comunicación, en múltiples medios, lo que le permite tener una perspectiva mucho más amplia de nuestra realidad y también de la historia, reciente, pero al fin y al cabo de la historia. Le agradecemos que esté aquí y tenemos el placer de cederle la palabra. Hola, buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer a Alicia García Olves y a SIAL Ediciones y a Fundación Universitaria Española su amable invitación para participar en esta obra. También es un placer para mí compartir la presentación de esta obra, El rompecabezas inconmensurable, con profesionales de la talla de Ángeles Castillo, Javier Bamonde, Basilio Rodríguez, Pedro Díaz y, por supuesto, la autora Alicia García Olves. Conocí a Alicia hace 11 años en un congreso científico y, bueno, como máxima experta o una de las mayores expertas en corticoterapia, de allí surgió un artículo que publicamos unos días después en El País sobre los problemas de las cicatrices y cómo tratarlos con nuestros medicamentos, que son los corticoides. Ya entonces me sorprendió su rigor y su meticulosidad a la hora de transmitir sus conocimientos, ¿no? Pero ahora me sorprende, me asombra más todavía cuando unos años después me encuentro como autora de un libro con esta temática y además con el análisis que hace tan exhaustivo y tan arduo de todas las civilizaciones desde el origen de la vida, la formación de los primeros organismos hasta ahora, hasta nuestros días, ¿no? A mí tantos datos como ella incluye, me parecen, yo no podría, vamos, no puedo ni imaginarlos, así es que de verdad que la felicito porque es que es un trabajo tan arduo, tan complicado y a la vez, pues yo creo que nos va a situar a todos, yo juzgo por mí y además pues tengo la impresión que mis compañeros de mesa también, nos va a servir como una guía, como un manual para que en un momento, aparte de recordar, recuerdas muchos conocimientos que ya tienes, recurrir a ellos en un momento adecuado o cuando necesites ampliar y sobre todo aprender. Yo he aprendido muchísimo con esta obra. Y bueno, pues el rompecabezas inconmensurable es una obra extensa, ya lo vemos por páginas y por piezas, pero me parece súper completa, me parece también muy crítica. Creo que corroboro pues, todo lo que han dicho mis compañeros, pero también me parece, destacaría el resumen que hace de la Biblia. Yo siempre tengo que decir que no la he leído completa, y ese resumen tan exhaustivo de todos los libros, de los Génesis, del libro de Judith y tal, es que dices, Dios mío, o sea, qué bien que puedo acceder a ello si quiero ampliar información, ¿no? No sé si está hecho antes o no, pero a mí me viene de perlas, desde luego, y creo que a muchísimas personas también. Me sorprende mucho esa comparación que hace en el análisis del Corán de todas las veces que se repiten las frases, ¿no? Creo que 388 veces se repite una frase, ¿no? Esa frase que dice algo así como Alá odia a los infames, Alá odia a los infames, 388 veces. Alicia, como han comentado mis compañeros también aquí, Alicia introduce todos sus conocimientos médicos y científicos de una forma pues casi imperceptible. Tú lo estás leyendo y de momento te encuentras, pues así se forman los seres vivos, ¿no? Así es un proceso biológico o así es el potencial de la membrana celular. Eso es un concepto súper complejo. Sin embargo, ella lo hace muy, muy accesible, de un lenguaje muy claro y muy sencillo, para que todas las personas lo podamos entender. Eso es una misión fundamental en cualquier persona que escribe para cualquier medio, y yo creo que este libro se hace extensible a todo el mundo, a todos los públicos, ¿no? Me ha parecido muy interesante un paralelismo que ella desarrolla
del organismo humano y el organismo social, cómo las relaciones humanas se convierten realmente en el metabolismo de la sociedad. Parece muy complejo, pero seguro que ella a lo mejor lo puede desarrollar. Es muy lindo, es muy interesante, y además eso se basa en una ley de compensación de lo que recibes, lo que entregas, una escala de valores. Me parece muy interesante. También me ha llamado mucho la atención el paralelismo que desarrolla entre Dios y la energía, y ella ya lo comentará después. El rompecabezas inconmensurable, como decía antes, me ha permitido recordar muchas cosas, pero sobre todo he aprendido, me he reído también, hay momentos hay frases muy irónicas y cosas tan curiosas como que, por ejemplo, de un antiguo mito religioso podía ser lo que es el baloncesto, un juego de baloncesto primitivo, ¿no? Con esto que tiraban las pelotas por ahí. Bueno, es una obra escrita con sencillez y claridad y yo creo que todo el mundo va a disfrutar con ella. A mí, aparte de estos pequeños y humildes comentarios, sí me gustaría lanzar unas pequeñas pinceladas de cómo se tratan las noticias religiosas en los medios de comunicación y cuál es el papel del periodista en estas religiones, ¿no? Y en las creencias religiosas. El ejercicio del periodismo representa un importante compromiso social y está vinculado a una serie de parámetros, unos parámetros éticos y otros parámetros profesionales. Implica derechos, deberes, libertad y responsabilidad con el compromiso ético del respeto a la verdad, bajo la objetividad y bajo la veracidad, ¿no? Contrastar siempre las informaciones. Las noticias sobre las religiones son frecuentes en los medios de comunicación. Ayer en mi periódico concretamente se publicaron 3, que luego hablaremos sobre una de ellas, o sea que no es una cosa baladí, ¿no? En la mayoría de los países democráticos y sobre todo en las constituciones, en los países democráticos y en los medios generales, las noticias suelen ser neutrales, suelen ser objetivas y en realidad pues no te dan problemas éticos, entre comillas, para el periodista, pues porque generalmente se informa pues, sobre cosas objetivas, ¿no? Sin más, el otro día, ayer se publicó Vida y Arte, esa doble página en el centro del periódico, en el que se hablaba del número de personas que procesan cada religión, ¿no? Ahí es nada que hay 1.100.000 personas que no están afiliados a ninguna religión. 1.100.000, casi las mismas personas que son católicas hoy por hoy, ¿no? Entonces, eso lo dejaremos si tenemos tiempo para la reflexión, pero les invito a que lo lean también porque son datos que coinciden con los facilitados con Alicia, ¿no? Igualmente, tampoco suponen conflictos éticos, pues por ejemplo, también hace unos días se hablaba de que la Iglesia anglicana no iba a ordenar más sacerdotes como obispos, o sea, más sacerdotes obispos. Que las macromisas en Brasil se han puesto de moda. O sea, Brasil es un país que tiene 123 millones de habitantes y bueno, pues ahora está la moda que parece ser que se organizan estas grandes ceremonias en estadios y los sacerdotes, me parece que es Reginaldo Manzotti, pues uno de ellos bailan y encabezan las listas de los CDs, ¿no? de las ventas, de las mayores ventas en Brasil. También, Alicia, no sé, me lo corroborarás tú, creo que había un rito en la tradición hitita o algo así, que también hacían lo mismo. No sé, muy complicado, pero por ahí anda, por ahí en ese cae de información. Bueno, al margen de estas noticias, hay otras informaciones que sí que plantean realmente un problema para los periodistas y es cuando hay situaciones de conflicto y tensión y situaciones en las que pues hay muertes, sobre todo de los civiles y las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, todos recordarán el polémico